Saludos, estimados participantes de la asignatura Fundamentos Económicos 2. Les habla la licenciada Auris Patiño Requena, su facilitadora virtual de esta importante e interesante unidad curricular. En esta oportunidad vamos a evaluar las últimas unidades temáticas de esta asignatura acá en el sistema virtual. Les recomiendo que para cualquier duda se dirijan al foro de dudas y planteen sus inquietudes e interrogantes. ¿Por qué? Porque siempre se generan polémicas, las cuales debemos subsanar prontamente. Y si observando el video no logran aclarar sus dudas, les recomiendo que por favor me escriban lo antes posible. Recuerden ustedes que el próximo 1 de junio culmina este periodo académico. Vamos a dar inicio entonces a el estudio de esta unidad temática, compartiéndoles la presentación que con tanto cariño les preparé para abordar esta unidad temática. Eh, a nosotros nos reúne acá conversar acerca de lo que es la economía internacional como una visión global. Es un campo esencial para comprender cómo los países interactúan económicamente en el mundo. Este estudio abarca el comercio, las finanzas y las políticas que rigen las relaciones económicas entre las naciones. En esta presentación vamos a explorar estos fundamentos de la economía internacional desde la teoría del comercio hasta la balanza de pagos y los tipos de cambio, analizando cómo la globalización ha transformado la interdependencia económica y el papel de las organizaciones internacionales que están dentro de este panorama dinámico. En primer lugar, tenemos que la economía global es un sistema interconectado, ¿verdad? Donde lo vamos a definir o lo definen los teóricos como el sistema de interacciones económicas entre los diferentes países del mundo, incluyendo el comercio, los flujos de capital, la inversión extranjera directa y la migración. Esta perspectiva global subraya la interdependencia de las economías de los diferentes países y de cómo sus políticas y eventos pueden influir significativamente en los países que están a su alrededor o dentro de su contexto eh, funcional. Tenemos entonces que este sistema interconectado está compuesto por los siguientes elementos: comercio de bienes y servicios, donde hay intercambio de bienes y servicios entre países como pilar fundamental de la economía global. Existe un flujo de capitales con donde estos movimientos de capital financiero a través de las fronteras nacionales impactan a la estabilidad económica. También tenemos la inversión extranjera directa, donde se crean vínculos económicos más profundos entre las naciones. También tenemos que la economía internacional estudia las transacciones que se establecen entre estas naciones, entre estos países del mundo. La economía internacional es una rama de la economía que examina las transacciones económicas entre los diversos países que conforman el mundo económico, centrándose en el comercio, las finanzas y las políticas económicas. A continuación, se presentan estos componentes que estudian la economía internacional. Tenemos primeramente el comercio internacional, donde se analiza el intercambio de bienes y servicios entre las diferentes naciones del mundo. Tenemos las finanzas internacionales, donde se estudian los flujos de capital, la inversión extranjera y los tipos de cambio, que esto va a influir directamente dentro de lo que son estas transacciones o dentro de estas finanzas internacionales. Igualmente tenemos eh,
las políticas económicas internacionales que tienen cada uno de estos países. ¿Por qué? Porque cada quien desde su realidad, desde su hacer, desde sus políticas internas propias de cada país, van a proyectar esas situaciones al mundo exterior, al mundo circundante. Entonces, se examinan estas políticas para regular, de acuerdo a ellas, estas transacciones económicas. También tenemos la teoría del comercio internacional. En esta teoría del comercio internacional podemos observar que se explora el intercambio de estos países en el mundo eh, global. Entonces, este intercambio que se establece en este comercio internacional busca explicar por qué los países comercian y cuáles son los beneficios que se derivan de ellos. Entre estas teorías claves se incluyen. Tenemos primeramente la ventaja comparativa. Los países se benefician al especializarse en determinados bienes y determinados servicios con menor costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países que se especializan en producir cuero y lo llevan a países como Francia para manufacturar carteras, monederos, zapatos, todo lo que es marroquinería. Entonces, allí existen dos tipos de intercambio. Vas a venderles materia prima y tú al mismo tiempo vas a vender ya productos terminados a otras naciones. La teoría de Heckscher-Ohlin, los países exportan bienes que utilizan sus factores de producción abundantes. En el caso nuestro, acá en Venezuela, se utiliza la exportación de petróleo, ya que es uno de los minerales que con mayor cantidad se produce en nuestro país. Existen unas nuevas teorías del comercio que se enfocan en las economías de escala, en la diferenciación de productos y en las competencias imperfectas. Acá tenemos la economía china, de esos países orientales que se centra en la producción en masa de diferentes artículos y productos, bienes y servicios para exportar al mundo. Estamos hablando de ropa, calzado, maquillaje, material de aseo personal, eh, confitería, eh, utensilios para el trabajo, de repostería o de artesanía. Todo esto lo podemos conseguir en los países asiáticos. Quincallería. Tenemos que en la balanza de pago se registran las diferentes transacciones económicas. Las balanzas de pago son registros contables de todas las transacciones entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo que por mutuo acuerdo se establecen. Tenemos que se divide en tres partes: cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, cuenta de reservas oficiales. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes, servicios, los ingresos y transferencias. En la cuenta de capital y financiera se registran los flujos de capital como la inversión extranjera directa y los préstamos. ¿Ok? Y también tenemos las cuentas de reservas oficiales, donde se registran las variaciones en las reservas internacionales del Banco Central de cada país. Esto es muy importante tenerlo porque allí vamos a determinar la salubridad de la economía de un país. Seguidamente tenemos los tipos de cambio. Los tipos de cambio y reservas internacionales. Lo que les decía anteriormente, la salud de una nación, la salud económica, y también repercute en la estabilidad financiera. El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, pudiendo ser fijo o flexible. Las reservas internacionales son activos en moneda extranjera que posee el Banco Central, utilizadas para intervenir en el mercado de divisas, financiar desequilibrios y mantener la estabilidad financiera.
En el caso que nos ocupan, el nuestro, en Venezuela específicamente, estas reservas, y generalmente lo hacen los países desarrollados, deberían reflejarse o deben reflejarse en oro, ¿ok? Porque es una de las expresiones de capital más estables que existe. Entonces, tenemos que el tipo de cambio es la expresión de una moneda en términos de otra. Bolívares en dólares, dólares en euros, euros en yen, yen en bolívares y así, por el estilo. En las reservas internacionales están activas las monedas extranjeras del Banco Central y esta estabilidad es el mantenimiento de esa estabilidad económica o financiera mediante la intervención de los diferentes eh, gobiernos y sus economías en este mercado financiero, con sus regulaciones, lógicamente. Tenemos entonces la interdependencia económica, donde la globalización entra en acción. La globalización incrementó significativamente la interdependencia económica entre los países. Las organizaciones internacionales han desempeñado un papel crucial en la regulación de la economía internacional. Sin embargo, existen desafíos como crisis financieras, desequilibrios comerciales y la desigualdad global que requieren atención y el que cada gobierno apueste a lograr verdaderamente una igualdad global. Entonces, en términos gráficos, tenemos que, primeramente, se aumenta la interdependencia. En segundo lugar, regulación internacional también crece y, por lo tanto, crecen los desafíos globales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque entonces existe siempre esa competencia, esa oferta o demanda y esas regulaciones a nivel de moneda, que unos se van a beneficiar y otros van a salir menos beneficiados o van a salir desmejorados. Es importante tomar en consideración esto y que los países con sus diferentes gobiernos se pongan de acuerdo para colocarle un régimen que regule todas estas actividades. Eh, para navegar dentro de lo que es la economía internacional, eh, hay que explorar fundamentalmente los principales criterios que fundamentan a la economía internacional, desde la teoría del comercio hasta la balanza de pago y los tipos de cambio. La globalización ha transformado la interdependencia económica y las organizaciones internacionales han desempeñado un papel crucial en esa regulación. Por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones internacionales, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que facilita los préstamos necesarios para apoyar las economías a salir adelante, o que los diferentes países organicen políticas de inversión que los ayude a salir adelante, que los ayude de manera positiva a sacar a flote sus economías. Para los estudiantes de economía y profesionales interesados en el comercio internacional, la comprensión de estos conceptos es fundamental para navegar con éxito en este entorno dinámico. Primeramente, hay que comprender la teoría del comercio. En segundo lugar, analizar la balanza de pagos. Y en tercer lugar, y no menos importante, evaluar los tipos de cambio. Recuerden que los tipos de cambio en los últimos años eh, ha regido nuestra economía y hemos visto cómo esto ha afectado negativamente el desarrollo económico de nuestro país. Quiere decir que los tipos de cambio o someter al país a constantes controles de cambios afecta negativamente la economía de un país. Entonces, es bueno estudiar los diferentes casos, las diferentes situaciones de los países del mundo para no cometer los mismos errores, no cometer las mismas
situaciones económicas que los ha llevado a sumirse en el subdesarrollo o en debacles económicas. Es importante que esto sirva de ejemplo y no repetir los mismos errores del pasado. Hasta acá hemos llegado con esta disertación. Sin embargo, es importante eh, que tengamos en cuenta situaciones como que el investigar constantemente el mercado, esto nos va a llevar a tomar decisiones estratégicas más adecuadas a nuestra realidad, que no solamente estemos aplicando estrategias porque estén de moda, no, sino porque ellas de verdad se adecúan a la realidad económica de nuestros países, donde residimos y donde compartimos nuestro entorno día a día. Es importante señalarles también que la economía o la teoría de la economía internacional busca explicar por qué los países comercian entre sí y cuáles son los beneficios de este comercio. Esto incluye eh, el por qué los países se especializan en diferentes bienes y servicios y otros no, los costos de esas oportunidades, las teorías de este señor, de estos señores, Herskes and Olin. Los países exportan bienes que utilizan intensivamente sus factores de producción porque son abundantes e importan bienes que utilizan intensivamente en sus producciones eh, en cada país. Y las nuevas teorías del comercio que se enfocan en factores como las economías a gran escala, la diferenciación de productos y la competencia imperfecta. En la balanza de pago hay que tener en cuenta la cuenta corriente, la cuenta de capital y financiera y las cuentas de reservas oficiales. Que los tipos de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Puede ser flexible o inflexible, pero la situación real nos ha dicho, o la realidad nos ha dicho, que mantener cambios, tipos de cambios fijos, eh, son nocivos para la economía. Que las reservas internacionales son activos en moneda extranjera que posee el Banco Central de un país. Se utiliza para intervenir en el mercado de divisas, financiar desequilibrios en la balanza de pago y mantener la estabilidad financiera. También es importante tener en cuenta que la globalización aumenta significativamente la interdependencia entre los países. Existen organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional que desempeña un papel importante en la regulación de la economía del mundo y los desafíos de la economía internacional incluyen la crisis financiera, los desequilibrios comerciales y la desigualdad global. Se busca entonces es, de alguna manera, minimizar esas desigualdades y buscar que los países más pobres o los que están en vías de desarrollo alcance esa cima que todos buscan, ser países desarrollados, ser países independientes y con salubridad financiera. Es importante, bueno, nuevamente recordarles, luego de esta disertación, de esta temática por demás importante y actual, que tienen hasta el día 1 de junio para contestar sus cuestionarios, a realizar sus dos actividades sumativas. Eh, Recuerden ustedes que el sistema virtual o LATAM no tiene actividad remedial o reparación y que deben estar muy seguros de lo que van a responder cuando vayan a realizar sus cuestionarios. Lean bien las propuestas que le está haciendo la pregunta para que escojan la respuesta correcta. Hasta acá nuestra disertación de hoy. Quiero expresarles mi agradecimiento por la atención, el respaldo y el interés que han manifestado hasta ahora por realizar sus actividades académicas y recuerden que este enfoque, que esta constancia y esta insistencia en salir adelante tiene frutos positivos, porque el fruto de la insistencia, persistencia es el éxito. Entonces,
Nuevamente les hago el llamado para que respondan oportunamente sus cuestionarios y puedan subir a plataformas sus respuestas y ser evaluados de manera automática, porque ya todo eso está subido en el aula virtual. No les dé miedo revisar toda el aula virtual, meterse por todos los botones que contempla, que tiene, y así se familiarizan con esta plataforma que es por demás robusta y muy inteligente y amigable, donde podemos hacer una actividad y si no la nos parece, deshacerla y volver a comenzar y eso no va a pasar nada, no vamos a dañar nada. Les expreso mi agradecimiento por haberme acompañado hasta acá. Que tengan muy buenas tardes y será hasta otra oportunidad. Saludos cordiales. Les habló hasta acá la licenciada Auris Patiño Requena.